Bueno, esta es una trilogía sobre los primeros viajes de los europeos al Amazonas. Ursúa cuenta los años tempranos de Pedro de Ursúa, quien organizó la segunda expedición al Amazonas. El País de la Canela cuenta cómo fue el viaje de Orellana, que descubrió el río y la selva para la conciencia europea. Y esta novela, Las serpientes sin ojos, cuenta cómo 20 años después de Orellana, Ursúa se fue a conquistar la selva y todo lo que le pasó en esa aventura. Bueno, cuénteme un poquito de qué lo motivó para contar esta historia. Bueno, yo siento que cuando uno visita, por ejemplo, Europa, uno se encuentra con que allá ha sido reelaborada completamente por la literatura, la memoria histórica. Todo lo que ha pasado allá a lo largo de los siglos ha sido reelaborado por las novelas, por los relatos, por los poemas, y nosotros aquí vivimos un poco como con la sensación de que aquí no ha ocurrido nada, de que aquí no hay pasado, y sin embargo hay un pasado asombroso y maravilloso que está guardado, y me ha parecido importante sacar un granito de arena de ese desierto y mostrar en un hecho nomás, el hecho de la conquista del Amazonas, cuántas cosas pasaron aquí en tiempos de la conquista de América, y eso apenas como un ejemplo de todo lo que ha pasado y de todo lo que sigue pasando. Perfecto. ¿Cómo ha sido esa travesía como escritor de libros? O sea, ¿qué se puede esperar un autor de libros en Colombia? Bueno, en Colombia fue siempre muy difícil escribir. Muchos escritores colombianos se fueron a buscar otros aires y otros climas literarios. Por ejemplo, Porfirio Barbajacó, Vargas Vila, el propio García Márquez, Álvaro Mutis, Fernando Vallejo, se fueron a otros países a buscar un ambiente más propicio para la literatura, porque Colombia siempre fue capaz de apreciar, digámoslo así, el éxito literario, pero no fue tan capaz de apreciar el esfuerzo literario, el trabajo duro en la sombra, y en cambio yo diría que en los últimos tiempos, gracias sobre todo al Premio Nobel de Gabriel García Márquez, Colombia ha aprendido a valorar el esfuerzo literario. Yo siento que yo no he necesitado irme de Colombia para escribir mis libros, para publicarlos y para tener aceptación por parte de los lectores y del público. Yo ahora me siento muy contento de estar aquí, de escribir aquí y de dialogar con los lectores, cosa que trato de hacer muy a menudo para percibir ese clima de creciente interés por la literatura. ¿Cuál sería su recomendación para un autor joven colombiano? Bueno, generalmente los autores no escuchan las recomendaciones, ¿no? Pero yo diría que si alguien tiene la necesidad de escribir y si alguien tiene la vocación de escribir, tiene que persistir en ella, porque el que necesita escribir no puede hacer otra cosa. Ese es su destino, ese es su condena, esa será su felicidad también. Y en esa medida, en la medida en que esté decidido a correr todos los riesgos, que son muchos, de una carrera literaria y de una aventura literaria, pues que persista, que investigue, que viva con pasión sus historias y que solo escriba lo que necesite escribir y que solo escriba aquello en lo que pueda creer. Apartémonos un poquito ya del tema literario y quiero preguntarles, además de esa faceta como escritor, ¿qué otras cosas giran alrededor de William Ospina? ¿Cuál es su segunda esfera aparte de la literatura y el periodismo? Bueno, lo que pasa es que la literatura tiene tantos campos distintos que a veces uno diría que es difícil escapar de ella, ¿no? Uno es lector, escritor, en mi caso doy conferencias, en mi caso mantengo diálogos con la comunidad, a veces dicto seminarios, y cuando no estoy, digamos, en esas actividades públicas, cuando estoy, por ejemplo, conversando con mis amigos, muy a menudo la conversación es también sobre literatura, es también sobre autores. Cuando estoy viajando, cosa que me gusta mucho hacer y que cada vez hago más, siempre hay la posibilidad de aprovechar esos viajes para nuevos proyectos y para nuevas ideas. De manera que a mí todo, el amor, la amistad, los viajes, las músicas, las artes, todo termina volviéndose literatura. Bueno, ya después de esta trilogía que es como un cierre
a un tema que usted viene trabajando, ¿qué viene en la literatura de William Ospina? Bueno, he quedado un poco contagiado de la fiebre de las novelas y ya estoy conspirando, ya estoy soñando con escribir otras novelas sobre otros temas y otras épocas. Hay un tema que me interesa mucho, de una historia que ocurrió a comienzos del siglo XIX en Suiza, y también quisiera contar historias de las montañas del norte del Tolima, donde vivieron mis mayores durante por lo menos 3 generaciones. Usted ahorita estuvo en el Tolima, en Ibagué. ¿Qué tal le fue allá? ¿Cómo fue la acogida de la gente? Bueno, muy bien. Ayer tuvimos una conferencia en la Universidad del Tolima. Leí un texto que había leído hace unos meses en la Ciudad del Saber, en Panamá, que se llama La Edad del Desierto que Crece, una reflexión sobre el mundo moderno, sus peligros y sus desafíos, que fue muy bien acogida por un público estudiantil bastante numeroso, y fue muy interesante el diálogo que tuvimos después con los estudiantes. Y en la noche hicimos la presentación de la novela en un auditorio en el centro de la ciudad y hubo muy buena acogida también, muy buen público y muy buen diálogo. Bueno, y ahora en Pereira, ¿qué esperas de este público risaraldense? Bueno, yo lo primero que tengo que expresar es mi gratitud por el entusiasmo con que la gente invierte su tiempo en este tipo de actividades. Y para mí es muy estimulante y muy esperanzador esto, porque vivimos en una época que tiende a disgregarnos, que tiende a solo seducirnos a través de los espectáculos y a través de cosas que requieren gran tecnología y grandes inversiones, y ver que hay gente, lectores, que consideran interesante venir a una disertación sobre un libro y participar en la conversación sobre ese libro, pues me parece que eso significa mucho, significa que hay interés verdadero por el lenguaje, por las letras, por las historias, y mientras eso exista habrá esperanzas.